nosotras, los mexicanos, el maíz pues es un asunto, no solamente es el alimento básico, es un asunto de identidad, de cultura, de biodiversidad. ¿Qué va a hacer México en ese sentido si es que ahora se ha levantado, digamos, o se levantará esa prohibición de la importación de maíz transgénico? Sí, hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y depende de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución. ¿Estará enviando una iniciativa al respecto? Ya está ahí, la envió el presidente López Obrador, está por aprobarse en los próximos días, espero, en la Cámara de Diputados. Presidenta, y con respecto del maíz amarillo, por supuesto que se utiliza más hacia el ámbito forrajero. Sin embargo, durante el sexenio anterior había la intención de que México también alcanzara la autosuficiencia en este tipo de maíz. ¿Continuará con esta política en la actual administración? Sí, se va a buscar. También estamos ahora destinando un esfuerzo muy importante al frijol, porque la alimentación básica de las y los mexicanos, nuestra alimentación básica, pues tiene que ver con la alimentación de la milpa. La milpa era la alimentación principal de los pueblos originarios y en muchos lugares de México lo sigue siendo. La milpa es la siembra de maíz, pero en el mismo lugar de frijol, de calabaza, lo cual además de la diversidad alimentaria, tiene la gran virtud que conserva los suelos. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno. Entonces queremos avanzar mucho en la autosuficiencia de frijol, porque importamos 300,000 toneladas de frijol. Por eso este programa que anunció aquí Julio Verdeguer y su equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también lo anunciamos en Zacatecas, de recuperar la planta productora de semillas
para ir mejorando la semilla, pero no en laboratorio genéticamente, sino la mejora que se da en los propios cultivos a partir de las distintas instituciones públicas de México y con los campesinos. Y después ya también iremos sobre otros cultivos. Presidenta, y en otro tema, si tiene usted fecha de reunión con los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que fueron desaparecidos, y también qué estrategia estaría usted planteando en su administración para lograr verdad y justicia, algo que todavía se ha demorado, no obstante los avances que se pudieron realizar en el sexenio anterior, pero que también, bueno, pues quedaron precisamente en pendiente. Nos vamos a reunir pronto, estamos ahí con el subsecretario Arturo Medina, ya buscando un día de posible reunión y lo platicaría con ellos primero. Creo que nuestra responsabilidad primero es hablar con ellos nuevos, que lo platiqué en su momento cuando era presidenta electa todavía, cómo fortalecer la investigación de este caso. Doctora, y también en ese sentido, con respecto de las escuelas normales rurales, pues este ataque a los normalistas, a los 43, pues no fue solamente resultado de lo que ocurrió esa noche, sino de una campaña que hubo durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito del neoliberalismo, con programa educativo en el que todo mundo tenía que pagar por la educación, así como por los servicios de salud, etcétera. Pues las normales rurales eran un modelo totalmente contrario, digamos, a estas directrices neoliberales, porque el modelo es que son escuelas que se señala para pobres, no se paga por la educación, por el contrario, se les da una beca, hay comedor, hay dormitorio y hay 5 ejes del normalismo rural que se generaron desde la época de la Revolución. Se ha señalado todo el legado que México le debe a las normales rurales en materia de alfabetización de las comunidades más apartadas, y durante el sexenio pasado hubo la posibilidad de que se protegiera este modelo educativo de las normales rurales desde la Constitución. Sin embargo, bueno, pues ya no se llegó, digamos, a presentar una iniciativa al respecto, y preguntarle si usted tendría la intención o su administración de retomar esta iniciativa. Sí, es parte de lo que está trabajando el secretario de Educación y parte del programa que tenemos para la SEP, y ya lo informaremos en particular. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Aarón Díaz, del canal del Chapucero Finanzas, representando a Aguascalientes y a Tabasco. Yo tengo 3 preguntas. La primera de ellas es en relación con el Bitcoin. En primer lugar, en Estados Unidos, Donald Trump anunció que iba a ser al Bitcoin la siguiente moneda de reserva nacional, y en El Salvador el Bitcoin ha servido para lograr financiar su gobierno sin más deuda. Ahorita tienen una ganancia de $200 millones. ¿Usted ha hablado con alguien al respecto para ver si México podría hacer exactamente lo mismo? Por lo pronto no lo tenemos contemplado. No. Ok, y eso me lleva a una segunda pregunta. Ahorita, aprovechando que está el joven, el encargado de Telecom, la CBDC, ahorita que hablaron sobre Llave México, ¿se estaría utilizando Llave México como una forma de identidad digital y de alguna forma conectarlo al peso mexicano digital que está desarrollando Banxico? Son temas distintos. No tiene nada que ver con una cosa con otra. Okay. Son temas distintos. Y la última pregunta sobre la ley influencer que ahorita se está hablando aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya que en las redes se habla mucho sobre la regularización de la libertad de expresión. No conozco la propuesta que está en la ciudad, como comentas, pero yo creo en la libertad de expresión. ¿Usted está a favor de la libertad de expresión? Sí, totalmente. Ok, muy amable, gracias. Presidenta, el ministro de Canadá, uno de los ministros, dice que su propuesta es anular a México del TEMEC. No. Es una propuesta que no tiene futuro. Recuerden que cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá, porque había
en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos 3 países. Y se firmó nuevamente con 3 países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta. Está generando mucho ruido, sobre todo en redes sociales. Mucha gente sí lo ve como preocupante y por eso… No tienen de qué preocuparse. Los beneficios para Estados Unidos, principalmente del TEMEC, son muchísimos. Por eso, en la revisión, que no es renegociación, por cierto, del 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando es los beneficios del TEMEC, no solo para México, que claro que nos beneficiamos, sino los beneficios en Estados Unidos, igual que los beneficios para la economía de Estados Unidos del trabajo de las mexicanas y mexicanos allá. Porque nuestros paisanos, héroes y heroínas, no solamente ayudan a México y a sus familias, sino que sostienen en mucho la economía de Estados Unidos. Entonces, toda esa información para cuando nos sentemos en su momento con el nuevo gobierno de Estados Unidos, previo ya sea que entre o cuando entren, pues es muy importante, porque a veces no se puede hablar sin los datos y los beneficios comunes. E igual Canadá se beneficia. Hay un programa muy importante, por ejemplo, de mexicanos y mexicanas que van a trabajar a Canadá, que le beneficia mucho a Canadá. Entonces, nos complementamos, no competimos entre nosotros. Buenos días, presidente, buenos días a todos. Jorge Díaz de CNR de Lánzate, de Ensenada, Baja California. Quiero comentarle, voy a ser muy breve en este tema, que tiene que ver con el ser humano. Seguramente usted recuerda a sus maestros, yo recuerdo los míos, y en el tiempo del sexenio del expresidente López Obrador, atendió, resolvió y escuchó de la mano de la gobernadora Marina del Pilar un problema de cajas de ahorro que el gobierno del Estado en administraciones anteriores retenía y no se les entregaba. Resolvió la mayoría, quedó una pendiente que tenían como 8 años, que ahí lo estaban nomás, como luego decimos, pateando el bote. Dio la instrucción el presidente, se tocó hablar y platiqué con, en ese momento, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y el desviar la información de parte del gobierno del Estado. Quiero aclararle que Marina del Pilar ha estado al pendiente de ese tema, pero entendemos que la gran cantidad de problemas o de temas a veces no le llega la información de primera mano o no se la quieren hacer llegar como tal. Es el caso de la caja de ahorro Asoma, en donde se les ha dado puntualmente toda la información porque no les han querido dar la solución ya de respuesta de un dinero que es de un grupo de maestros jubilados y en el activo de esta caja de ahorro Asoma. Ya más de un año, hace un año estuve aquí y ya tenía un año anterior en que se había estado dando. Se tuvieron unas pláticas y decían, vamos a hacer una auditoría, pero una auditoría de un periodo donde no había problema. No hay la disposición, no hay la voluntad y lógico, cuando no hay una continuidad se generan problemas del tipo de la Fiscalía generados por el gobierno del Estado. Se le dijo hace poco a la gobernadora, así como estamos usted y yo, que este tema no los han querido atender y resolver. Se sorprendió al ver ellos su cara y yo le quiero pedir a usted, que sé que hay muy buena relación y que hay la disposición de parte de usted, que ya se atienda y se resuelva porque no le han querido regresar el dinero que les corresponde. Insisto y le reitero, la caja de ahorro Asoma le entregó toda la información. Ahora lo que quieren hacer y no lo quieren hacer de una manera correcta. Es un muy marcado acto de desigualdad y sé que también usted es una persona humanista. Le pregunto, ¿va usted a influir para que se atienda de una vez por todas este tema? A ver, lo vamos a revisar.
Es importante que se conozca un poco cómo ha sido no solo el proceso en Baja California, sino en otras entidades de la República, que viene de hace tiempo. Sí, es correcto. Cuando se descentraliza la educación por motivos políticos y no educativos, la educación pública estaba federalizada, la educación básica. En la época de Zedillo se descentraliza, se envía a los estados la responsabilidad. Entonces se les envían, digamos, los recursos que correspondían al año y después, con los aumentos, aumento de maestros, etcétera, son los propios estados quienes se hacen responsables de una parte de la nómina. Esto vino pues por mucho tiempo y siempre había problemas porque al final del sexenio a veces algunos gobernadores, no es el caso, no es este caso, No. gobernadores del pasado, Anteriores. se destinaban los recursos para la nómina de maestros a otras cosas y después al final del año no tenían los recursos para pagarle a los maestros, porque hay una parte federal y otra parte que asumían los estados. Con la reforma educativa del 2013, uno de los objetivos para el control de los maestros, ni siquiera era un objetivo de educación desde mi punto de vista, sino de control laboral, federalizan una parte de la nómina educativa, pero se quedan todavía algunas estatales, por distintas razones, muchas veces por gobernadores del pasado, que no quisieron federalizar. Les pongo el caso. Creo que es Telesecundarias en San Luis Potosí, no está federalizado. Entonces tienen problemas todos los años para poder cubrir la nómina. Es un caso similar a este que planteas, de una caja de ahorro asociada a algunos maestros en Baja California, que fue un tema estatal. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Mesas de trabajo. El presidente López Obrador dio un apoyo y falta otra parte. Entonces hay mesas de trabajo entre Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para poder revisar el tema y ver cómo se apoya. Y es el caso como en otros casos. Le quiero yo agradecer. Y ahorita usted toca algo muy importante con el tema de la educación. Desafortunadamente, ahorita se está viendo un tema de la reforma, un proyecto de reforma de ley en Baja California, de la ley del Iztecali. Ya prácticamente el secretario de Hacienda local o de Baja California ha comentado que se va a colapsar ya el sistema de salud por medio de la ley del Iztecali. Muchos del magisterio y la burocracia están en contra de esto porque, mire, ahorita nada menos en Mexicali, una madre de familia está con su hija de 23 años y tiene una semana buscando al doctor en Iztecali para que puedan trasladar a su hija. Y le pongo el caso porque no hay medicinas, no hay estudios, no hay maestras o personas sindicalizadas de la burocracia que puedan atenderse. ¿Cómo resolver este tema? Es seguramente muy buena gobernadora. No, le quiero decir algo. Y ella es la primera que pagó lo que otros gobernadores no hicieron. Pagó una deuda histórica en la cuestión del magisterio. Es muy buena gobernadora, sí, muy sensible, está muy cerca de la gente. Es una extraordinaria gobernadora. Y están buscando los mecanismos en el Estado para resolver este problema. Y en la medida de lo posible, que la Federación pueda apoyar, que el Gobierno de México pueda apoyar, la vamos a apoyar. Siempre vamos a apoyar al pueblo. Una parte le toca a los estados, a los municipios, otra parte nos corresponde, pero siempre vamos a estar coordinados y en la medida de lo posible ayudar. Estamos en una mesa de trabajo, por eso necesitamos revisar antes de poder aprobar cualquier cosa. Gracias. Es responsabilidad de cualquiera. Gracias. Bueno, vamos un poco más, porque quiero tocar un tema que… No, a ver, aquí ya preguntaste, acá, antes. No sé quién levantó la mano. Adelante. Presidenta, muy buenos días. Julián Mazoy, de Noticias Telemax, la televisora pública del Estado de Sonora. Presidenta, han sido huracanes, incendios forestales, lluvias torrenciales, sequías que han empezado a suceder por todo el mundo, producto
de este fenómeno, esta crisis mundial, el cambio climático que estamos sufriendo todos. Hace una semana veíamos unos días estas imágenes impresionantes, le dieron la vuelta a todas las redes sociales. Arabia Saudita, uno de los países más preparados para enfrentar este tipo de crisis, con una nevada histórica en pleno desierto. Y sobre ello, pues México no será excepción. Y el noroeste del país este año, lamentablemente, está sufriendo una sequía importante. No llegaron las lluvias como nos hubieran encantado allá en Sonora y en el resto de la región del país, una sequía sin precedentes, francamente. Esta semana el secretario de Agricultura, Julio Verdegués, se reunió con el gobernador y con distintos representantes agrícolas de la zona, de la región del estado, y llegaron a varios acuerdos para apoyar al campo. Primero que nada, pues agradecerle la gestión que realizan desde el gobierno federal en favor de las y los sonorenses. Pero con esta introducción, entonces, Presidenta, preguntarle, pues, ¿qué más podemos esperar para enfrentar la sequía en la región? Una situación complicada. Los campesinos tienen mucha necesidad para recibir algo más de apoyo. En la medida de lo posible se va a apoyar a Sonora y a los productores de Sonora. Digamos que las medidas de adaptación al cambio climático son diversas y en ellas está trabajando Julio Verdegué para distintos sectores y particularmente para la agricultura. En algunos casos tiene que ver con cambio de cultivos, en otros casos con esquemas que permitan seguir con la productividad o incluso aumentarla. En otros casos tiene que ver con el riego eficiente para que pueda esa misma agua alcanzar para más cultivos o para el consumo humano. Entonces está trabajando con el gobernador y las distintas secretarías. Claro, aprovechar también el foro para exponer el caso de lo que sucede en la ciudad de Hermosillo, más allá del campo, en donde el alcalde de ahí, me parece que es del PRI, Antonio Astiazarán, del PRIAN, está gastando más de 100 millones de pesos para rentar 10 camiones en un modelo, un esquema de privatización. Pero más allá de eso, mientras eso sucede, pues ya empezaron una serie de tandeos para distribuir el agua y hay una profunda desigualdad, se toman decisiones para distribuir el agua, como lo sucede en varios municipios del país, para que no le llegue principalmente a las colonias pues más pobres. En las colonias donde hay dinero, en donde se usan Twitter, pues ahí sí llega el agua. En donde no hay ni pavimentación, pues es en donde la gente se queja todo el tiempo de que luego no llega. Pero en contraste a eso, el gobierno estatal y federal pues ya han iniciado obras, se inauguró un acueducto hacia el sur del estado para poder ahí también distribuir y llegar a las poblaciones más necesitadas, a los pueblos yaquis, por ejemplo. Pero más allá de este caso en específico, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos municipales en torno a la distribución de este vital líquido para garantizar el derecho humano pues, que haya el agua? Pues en general los organismos de gestión del agua, se llama, están en los municipios. La Constitución lo establece así, que es el municipio quien tiene que encargarse de la gestión del agua. A veces malgastan y hay corrupción, pero en otras ocasiones no tienen los municipios a veces el suficiente recurso para poder atender las necesidades. Entonces tienen una responsabilidad en distribuir equitativamente el agua y en mejorar sus sistemas de distribución. En Hermosillo particularmente, el gobernador tiene un proyecto y lo vamos a apoyar. Está ya en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Vamos a presentar, creo que el jueves de la próxima semana, creo que en 8 días, el programa, el Plan Nacional Hídrico, así como presentamos el Plan Nacional de Energía Eléctrica, el Plan Nacional de Hidrocarburos, vamos a presentar los lineamientos generales del Plan Nacional Hídrico. Ahí vienen varios temas, justo ayer lo revisamos porque llevamos varios meses trabajando. Y entre otros, uno de los temas es proyectos estratégicos. En esos proyectos estratégicos queremos juntar recursos municipales, recursos estatales y recursos federales. Y uno de los proyectos estratégicos es justamente unas presas que tiene planteadas el gobernador para poder mejorar el abastecimiento de agua potable para
los habitantes de Hermosillo. Entonces ya en su momento lo vamos a presentar, pero es uno de los proyectos estratégicos con los que vamos a apoyar a Sonora. Una más muy breve. Hace 8 años, el domingo pasado, se cumplió el aniversario número 8 de la detención de un personaje allá en Sonora, Guillermo Padres, exgobernador. Tenía en su rancho, cuando era gobernador en funciones, había mandado a construir una presa adentro de su rancho personal sin ningún tipo de impacto, de estudio de impacto ambiental, sin permisos de construcción, uno de los muchos motivos que después llevaron a su detención. Parece que continúa aún su proceso. ¿Tendrá usted información de sus condiciones jurídicas? Pues hay que preguntarle a las fiscalías, ¿no? Bien. Muchas gracias, presidente. Gracias. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del exejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Primer punto.
Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto. Cerramos con Mujeres en la Historia. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y todos. Como ya se señaló, soy la historiadora Margarita Vázquez Montaño y como investigadora y especialista de la historia de las mujeres es un honor estar en este espacio que se ha generado pues, para conocer el pasado de las mexicanas. Estamos próximos a conmemorar 114 años del inicio de la Revolución Mexicana y pues en este espacio dedicado a la historia de las mujeres queremos compartirle la historia de las hermanas Cerdán. Carmen y Natalia Cerdán fueron dos mujeres que buscaron transformar la situación política y social de México en el contexto de la dictadura de Porfirio Díaz. La familia Cerdán, y con ella Carmen y Natalia, fueron protagonistas de uno de los acontecimientos que detonaron el movimiento revolucionario del 20 de noviembre de 1910. El núcleo que habían formado los Cerdán era el corazón de la revolución maderista en Puebla y en el centro del país. La resistencia que ofrecieron al ser descubierta su conspiración fue heroica y de gran sacrificio. Como ellas, muchas otras mujeres se comprometieron en la lucha contra el régimen, creían fervientemente en la necesidad de transformar el estado de las cosas en el país. Ya habían sufrido la persecución, el encarcelamiento y la censura.
Por mucho tiempo, las mujeres fueron invisibilizadas o borradas de la narrativa de la Revolución Mexicana, pero la Revolución Mexicana no se entiende sin las mujeres. Por ello, les invito a que me acompañen a ver y escuchar esta cápsula que hemos preparado para ustedes. La mañana del 18 de noviembre de 1910, una intensa balacera sacudió a la ciudad de Puebla. En la calle de Santa Clara se descargaron más de 3,000 cartuchos durante 4 horas. La conspiración que organizaban las hermanas y hermanos Cerdán, respondiendo al llamado de Madero para levantarse en armas el 20 de noviembre, fue descubierta y la policía intentó catear la casa donde se encontraban. La familia Cerdán comenzó a disparar desde la azotea y lanzar bombas de dinamita. Carmen Cerdán, que había participado en el traslado de armas, en la elaboración de bombas caseras y la distribución de propaganda, resistió junto con sus hermanos disparando un fusil desde el balcón y gritando: Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la vida. ¡Viva la no reelección! Finalmente la casa fue tomada. Máximo Cerdán murió durante el combate y Aquiles fue ultimado al día siguiente. Carmen fue herida de bala y arrestada junto con su madre María del Carmen Alatriste y su cuñada Filomena del Valle, esposa de Aquiles, y quien en ese momento estaba embarazada de 6 meses. Natalia Cerdán, quien alcanzó a salir de la casa antes del enfrentamiento, tuvo que hacerse cargo de los 7 niños de la familia, 5 de su matrimonio y 2 de su hermano Aquiles y Filomena. Fueron días de pesadilla para ella. Sus parientes detenidas y sus hermanos asesinados. La casa deshecha e inhabitable, sin nada que vender, sin nadie que la ayudara. El problema de la inhumación de Aquiles y Máximo lo resolvió con la ayuda de Miguel Rosales, que recogió los cadáveres y buscó fosas para enterrarlos. Natalia movió cielo, mar y tierra para que Carmen, Filomena y su madre fueran trasladadas de la cárcel al Hospital General del Estado, donde permanecieron hasta ser liberadas poco antes de la renuncia de Porfirio Díaz. Al ser liberadas, Carmen Cerdán retomó sus actividades subversivas y en 1911 se formó en Puebla el Club Carmen Cerdán, el cual se encargó de difundir propaganda maderista. Ese mismo año, luego del golpe de Victoriano Huerta, Carmen formó parte de la Junta Revolucionaria en Puebla y Tlaxcala. En 1914 se incorporó a las filas constitucionalistas como enfermera en los hospitales militares. En las décadas siguientes, su participación política se enfocó en el apoyo a las mujeres veteranas de la Revolución. La subversión, cruzada por las tareas de cuidados, atravesó la participación de las mujeres de la familia Cerdán y de muchas otras mujeres en la historia. Las mujeres enfrentaron sus propias batallas colectivas e individuales, antes, durante y después de la Revolución. Carmen y Natalia Cerdán son una muestra del compromiso en el activismo revolucionario de las mexicanas y son un referente histórico para la memoria colectiva de todas y de todos. Y bueno, también nos gustaría aprovechar este espacio para hablar de otra mujer revolucionaria, Sor Juana Inés de la Cruz. Pues el pasado 12 de noviembre, Día Nacional del Libro, se conmemoró su natalicio y esta es parte de su historia. Juana de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel Nepantla, hoy en el Estado de México, el 12 de noviembre de 1648 o 1651, no hay certeza en el dato entre los historiadores. Era hija de una familia criolla y desde niña desarrolló un talento especial para indagar, conocer y preguntarse sobre el mundo. De muy pequeña y deseosa de adquirir conocimientos, se ilusionó con asistir a la Universidad de México, a la que solo podían asistir los varones.
Sor Juana creció en una época en donde las mujeres no tenían muchas posibilidades para desarrollarse. Podían ser esposas, madres o monjas. Sor Juana se incorporó a la corte de los virreyes a la edad de 15 años y así inició una relación muy estrecha con las altas esferas del poder novohispano y con figuras pues, tan especiales como las virreinas. No obstante, después de 4 años de permanecer en la corte, Sor Juana tomó la gran decisión de su vida y convertirse en monja a los 19 años, incorporándose al convento de San Jerónimo. Sor Juana fue una prolífica escritora. Su obra tocó ámbitos como la filosofía, la teología, la estética, la ciencia, la música, el teatro y la poesía, por lo que es lo más conocida. A través de 2 de sus más alusivas obras, la Carta Atenagórica y la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, defendió con ahínco su voluntad de saber, de conocer, de pensar siendo mujer y además defendió el libre albedrío. Era admirada y conocida más allá de lo que en ese entonces era la Nueva España, porque su obra era leída y compartida. Al final, las estructuras del mundo en el cual le tocó vivir a Sor Juana Inés de la Cruz la llevaron a la censura y a la autocensura. Eran tiempos complejos, difíciles para las mujeres. Aún así, su legado pervive pues, hasta nuestros días. Sin duda es un referente para las letras españolas, claro está, pero también para las generaciones de mujeres que le sucedieron hasta el día de hoy, porque defendió nuestro derecho al saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos mañana.